Le voy a pedir que abramos la escritura, por favor, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 10. Libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versículos 2 y la mitad del versículo 3. Dice este texto: Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. El día de hoy vamos a ver un tema distinto del pequeño ciclo que estamos abarcando acerca de os daré un corazón nuevo. Se ha hablado de lo que es el corazón de piedra. El estudio anterior se vio qué es el corazón de carne. Hoy nos correspondería ver cómo es el cambio de un corazón de piedra a uno de carne. Sin embargo, por la fecha en la que estamos ahorita, que es 30 de octubre, y que tenemos de frente las festividades del Día de Muertos y del Halloween, hemos decidido cambiar el tema del día de hoy para dar una instrucción al respecto precisamente de lo que es esto. Le podríamos llamar la verdad sobre el Halloween y el Día de Muertos. Es una festividad que tiene que ver con una tradición normalmente. Pero aquí el texto nos dice, en el versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y ciertamente, tanto lo que es el Día de Muertos en nuestro país, como lo que es la celebración del famoso Halloween en Estados Unidos, en los países sajones normalmente, según la Escritura son vanidad. Es decir, es algo que no aprovecha, es algo que no tiene una utilidad como tal. Por eso hoy vamos a instruir al respecto. Vamos a tomar este estudio y dividirlo en dos partes. Una primera que va a ser, vamos a mirar un video de aproximadamente 40 minutos de duración, que habla acerca de los orígenes del Halloween, así como de los resultados que trae en las personas, y testimonios de algunos personajes que estuvieron involucrados en todo ello y que nos cuentan que fuera de lo inocente que parece ser esta festividad, pues tiene un trasfondo mucho más oscuro, un fondo y un oscuro muy negro. Y la segunda parte va a ser dar una fundamentación bíblica de por qué es algo que desagrada a Dios y cuál debe ser la postura de una persona cristiana o de alguien que quiere buscar a Dios y que está dispuesto a obedecer a Cristo ante esta y algunas otras más festividades que existen en estos tiempos y que durante el año van surgiendo normalmente. La Biblia nos deja muy en claro que las costumbres de los pueblos son vanidad. Y ciertamente el Día de Muertos y el Halloween es una costumbre de los pueblos, es una tradición, es algo que fue instaurado por personas, a veces la gente no sabe cómo, ni de dónde viene. Bueno, el día de hoy va a ser el objetivo instruir al respecto de esta temática, a fin de que todos podamos ser conscientes de lo que implica y lo que Dios le agrada y también lo que Dios aborrece. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios su ayuda. Señor y Dios, rogamos hoy tu ayuda para poder entender el por qué las costumbres de los pueblos son vanidad. Para poder entender al mismo tiempo, Señor, lo que es agradable delante de ti, permítenos, por favor, comprender cuál sea tu buena voluntad agradable y perfecta. Y ayúdanos a desenmascarar a aquel que se viste como ángel de luz, Señor, y que a veces parece que hace cosas buenas cuando realmente su intención es matar, hurtar y destruir. Rogamos hoy tu ayuda y tu bendición en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Dice el verso 2 nuevamente de Jeremías 10. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Cuando usted lea la palabra camino en la Biblia y tengan que ver en un sentido espiritual, se está refiriendo a la manera de pensar y a la manera de vivir de las personas. Cuando dice no aprendáis el camino de las naciones, quiere decirnos, no aprendas a pensar ni a vivir como viven las naciones. ¿Cuáles? Bueno, aquellas que no conocen a Dios, las naciones cuya finalidad no es honrar a Cristo. No aprendas su camino, no aprendas sus costumbres, no sigas sus tradiciones, no hagas como ellas hacen. No tomes en cuenta lo que ellos creen que es bueno ni lo que creen que es malo. Tú usa la Escritura. Y tomando en cuenta que el camino de las naciones está lleno generalmente de tradiciones, es decir, que la gente hace cosas porque así se lo enseñaron. Usted vive de una manera porque así le enseñó su mamá y su papá. Y a sus padres se lo enseñaron a su vez sus abuelos.
y a sus abuelos, sus bisabuelos, y así nos podemos seguir yendo. Y realmente lo que tenemos como nuestra vida es una mezcla de tradiciones, cultura y costumbres. Dios nos dice, no aprendas el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. No importa cuál pueblo sea, no importa cuál sea su nombre, no importa si es el mismo pueblo de Israel, que también veremos cómo también Dios señaló y cómo Él condenó varias de las tradiciones que ellos tenían que no eran bíblicas. ¿Cuál debe ser la medida de fe o la medida para saber qué es recto para un cristiano? Debe ser la Escritura. Lo que dice la Biblia es lo que es recto y lo que no dice, pues no es recto, no es lo que Dios desea. Y por eso la finalidad de hoy va a ser precisamente instruir al respecto de ello. Vamos a ver un texto más en Romanos 2, por favor, para poder comenzar. Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 2. Dice la Escritura de la siguiente forma: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En concordancia con el texto que acabamos de mirar, este texto nos enseña: no te conformes a este siglo, sino transfórmate. ¿Y cómo va a venir esa transformación? Dice, a través de la renovación de tu entendimiento. ¿Y qué va a pasar cuando tu entendimiento se renueve? Vas a poder comprobar. Ya no va a ser porque dice mi tía o porque dice el pastor o porque dice fulano, no. Porque la Biblia dice, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice la Biblia que hay dos cosas en la voluntad de Dios: es agradable a Dios y también es perfecta, es decir, cumple el objetivo que Dios ha delineado para tu vida, agradable y perfecta. Vamos a mirar pues este video, vamos a poner mucha atención y después vamos a tener una instrucción al respecto de ello. ¿Ya lo tenemos listo? Hola, mi nombre es Chuck Smith. Y yo soy Carol Matrice. Bienvenidos a esta edición de Invasión Pagana. Halloween es un festival que junta varios elementos tales como fantasmas, gatos negros, brujas con palos de escoba y niños pequeños en disfraces que recorren las calles del vecindario. ¡Truco sorpresa! ¡Dios mío! Hola, ¿y quién eres tú? ¡Un vampiro! ¡La esposa de Drácula! Mientras hay ciertas personas que están preocupadas con el origen de Halloween y su enfoque a la sangre, muerte, horror y al ocultismo, miles de niños han adoptado esta fiesta como un tiempo de recreación y de jugar a los fantasmas. Un tiempo de poder vestirse como personajes de horror o de imitar a una bruja, a un vampiro, un fantasma o el diablo. Niños ansiosos solicitan puerta tras puerta golosinas y otros dulces en fiesta de Halloween. Otros visitan casas viejas o miran películas de horror, mientras que los más atrevidos se pasean en los cementerios a medianoche, juegan con tablas Ouija y practican sesiones con una esperanza de poder contactar espíritus de los muertos. Uno de los grandes promotores de Halloween son las escuelas públicas. Actividades relacionadas con Halloween en las escuelas incluyen danzas, competencias de disfraces, carnavales y otros proyectos artísticos. Los entendidos de la educación admiten que se gastan más energías en las celebraciones de Halloween que cualquier otro feriado, incluyendo la Navidad y la Pascua. ¿Es esta estimulación del niño a la alegría y gozo todo lo que Halloween puede ofrecer o hay más? Para muchos comerciantes, Halloween es un gran negocio, una gran promoción usada para recaudar un valor de millones de dólares. Además de los trajes con temas de dibujos animados para los niños, hay más y más negocios que diseñan trajes de personajes siniestros para la venta. Esta cadena de negocios, bien conocida, venderá más de $500 millones en mercancías de Halloween este año, y esto no incluye las entradas de la venta de golosinas.
Negocios de venta de trajes como este pueden subsistir todo el año como resultado de las buenas ventas que tuvieron durante la temporada de Halloween. Los granjeros también ven las festividades de Halloween como una oportunidad de hacer mucho dinero. La calabaza se considera nacionalmente como un accesorio elemental en las casas para hacer decoraciones. Esta granja en la Carolina del Sur, de unas 160 hectáreas, producirá cerca de $250,000 a su dueño. Halloween es manipulada por los productores de cine y de video como una buena oportunidad para ganar dinero. Mientras que las películas de horror eran consideradas como de segunda clase y sinónimos de proyectos para rellenar el tiempo de producción, hoy cuentan con el 20% de todo el ingreso de las productoras cinematográficas y sus distribuidoras. El éxito de la revolución tecnológica en efectos especiales ha atraído a productores de cine a producir películas de horror de alta calidad. Una reciente visita a la exposición de programadores de computadoras en Las Vegas mostró que las dos cosas que tenían más atracción artística fue la producción de pornografía y la de horror. Hollywood sigue produciendo programas que satisfacen los deseos de las personas por el ocultismo y lo demoníaco. La ironía es que mientras los productores hacen creer al público que los programas son solo para distraer, muchos de ellos contratan a brujos y satanistas para darles ayuda técnica y asegurarse de que las escenas de ritos, sacrificios y hechizos sean reproducidos de una forma real y auténtica. Las personas están tan ocupadas durante el día que necesitan venir de noche a casa y mirar algo que sea tan irreal para así deshacerse de las presiones del día. Es una cosa que te ayuda para reírte y olvidarte la vida. Durante las 2 décadas pasadas, la mayoría de las películas de horror han llegado a ser más gráficas en mostrar la violencia y la crueldad. Estas películas, presentadas muchas veces para distracción, son en realidad actos de torturas con escenas que muestran cuerpos desmembrados, canibalismo, abusos sexuales y otros actos que muestran atrocidades humanas. Bueno, creemos que es bastante entretenido. Muchas personas lo desean porque no es real, porque es una locura y es una cosa que las personas desean ver porque no tienen que pensar cuando lo miran. Cuando se trata de mirar diferentes materiales de entretenimiento, la justificación de ellos se encuentra en nuestra Constitución. Yo creo que nadie tiene el derecho de decirme lo que puedo y lo que no puedo mirar. La mayoría de estas películas son censuradas y esto significa que jóvenes menores de 17 años no pueden mirarlos o alquilarlos sin el acompañamiento de un adulto. Pero esta medida se cumple tan pocas veces que la edad promedia de quienes ven estas películas es de 15 años. Mientras que la mayoría de los productores de estas películas grotescas piensan que son meramente para distracción y que no son dañinas a la mente de los jóvenes, muchas de las escenas son duplicadas en forma idéntica de tal forma que llegan a ser portadas sensacionales en los periódicos. Glenn Hobbs fue iniciado cuando era pequeño en una secta satánica por su abuelo y siguió participando en ella durante varios años. Recientemente le pregunté a Glenn acerca de Halloween y de la importancia de este evento para el ocultismo. Bueno, mi participación en la adoración satánica comenzó cuando aún era un niño y era lo que se llama un adorador satánico por generación. Y lo que significa esto es que mi familia estaba envuelta en ello y la familia de mis padres también. Y mis recuerdos de la niñez, de lo que es Halloween y sus eventos, es que fue un tiempo de mucha oscuridad en mi niñez. Para mí era algo que yo no gozaba mucho. Glenn, ¿podrías contarnos algo de algún rito de Halloween en el que participaste cuando niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote, mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. La cuestión era de que nos encontrábamos en ese ritual casados, y estábamos casados con la bestia,
y yo y ella estábamos casados y hubo mucho abuso sexual que se practicó allí y mucha sangre que fue derramada sobre nosotros uniéndonos de esta manera. ¿Cuándo es que los ritos de Halloween comienzan? ¿Y cuál es el propósito real de Halloween? Bueno, el tiempo del que me acuerdo mejor comenzó a finales de septiembre. Y yo y esta niña que había mencionado llamada Becky, el abuso era muy concentrado en ese tiempo. Fuimos llevados a varias piezas donde se nos sacaba la ropa. Pasamos las siguientes semanas en un pequeño cuarto donde se procedió a hacer varios ritos con la matanza de muchos animales. Le llamaban a Lucifer y su espíritu para que venga a hacer posesión de mí, para que sea bendecido y pueda tomar la posesión de sacerdote en un tiempo determinado. Bueno, ahora la noche de Halloween, una vez más nos pusieron en la parte trasera de un vehículo y otra vez salimos a un lugar que por el tiempo de recorrido me pareció bastante lejos y finalmente paramos. Le tomaron a la niña y me dejaron solo en el vehículo. Yo pude escuchar mucho ruido que ocurría afuera. Personas que gritaban y se quejaban y murmuraban, pareciendo que recitaban frases, y yo sabía en mi mente que se trataba de un cierto rito porque lo había escuchado muchas veces antes y era muy común ver a personas caer en el suelo vomitando y convulsionándose durante el rito con la presencia de varios espíritus demoníacos que estaban alrededor. Y finalmente una señora vino al vehículo y me dijo que era tiempo de ir, y yo pude ver que había muchas personas alrededor. Algunas de ellas estaban vestidas de ropas oscuras, con capas sobre sus cabezas, y me tomaron y me llevaron a este altar de piedra. Y yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar. Bueno, al principio no sabía lo que estaba pasando porque ellos usaban el altar para muchas cosas. Podría haber sido un sacrificio, un animal o un abuso sexual del sacerdote sobre ella. No sé, era una cosa difícil de saber por seguro. Finalmente me llevaron hacia el altar y yo pude ver que le habían atado los pies. Le habían separado los pies y atado a las puntas del altar, y le habían tomado los brazos que estaban así, y también los habían atados al altar, que tenía unos pequeños ganchos como para atarlos, y ella estaba completamente blanca. Y yo recuerdo verla allí y estaba muy pálida, estaba muy blanca. Y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos, y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, esto es lo que sucede cada Halloween. Esto no fue meramente un evento que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. Y a la vez nosotros, como sociedad, salimos a celebrarlo casa por casa y pedimos golosinas y es una fiesta para nosotros, y pienso que es irónico como un grupo de personas piensan que es entretenido, mientras que otro grupo está tomando la vida de un ser humano, y parece que existe esta pared entre lo que realmente está pasando y lo que la gente piensa que está pasando. Hoy en día los reportajes muestran que existen más y más personas atraídas hacia el ocultismo.
crímenes horrorosos conectados con el ocultismo, según la policía, han llegado a proporciones epidémicas. Halloween es el tiempo en que las organizaciones comunales advierten de que niños y animales están en mayor peligro de ser secuestrados. Para entender el real significado de Halloween y sus actividades, tenemos que regresar al inicio de su historia. Lo que usted está viendo es parte de los ritos y hechizos realizados por brujos practicantes a través de América y Europa. Estos no son actores y las escenas no son ficticias, son reales. Muchas de las costumbres de Halloween se originan en las supersticiones relacionadas con Samhain, el año nuevo de los druidas. Los druidas eran los sacerdotes, hechiceros y magos de las religiones paganas que existían en la parte norte de Europa. Estas creencias influenciaron a las personas de la cultura céltica por más de 2000 años hasta la introducción del cristianismo. Hoy, una renovación del druismo juntamente con la brujería y la adoración de la naturaleza han invadido una vez más a la cultura europea y norteamericana. Los druidas son un grupo de personas que vienen de cada área de la vida, desde actores de telenovelas hasta doctores, abogados, dentistas y limpiabaños. Cualquiera puede ser un druida. Estoy parado aquí en el cerro de Perma, que es un lugar sagrado aquí en London, y fue aquí donde se inauguró la Orden de Druidas y su último ciclo mesdruizo en 1717, cuando un grupo de druidas de Escocia, Gales, Irlanda e Inglaterra se juntaron, y es aquí donde mantuvieron algunas de sus sesiones. Samhain es visto como el tiempo cuando la línea divisoria entre lo muerto y lo vivo era bien fina y consecuentemente el contacto con los espíritus se pensaba que era más fácil. Samhain era también uno de los festivales de fuego más grandes de los célticos. En estas ocasiones, los sacerdotes druidas dirigían a las personas en adoraciones diabólicas en las cuales se sacrificaban animales y vidas humanas en matanzas rituales. El sacrificio de humanos no tiene absolutamente nada que ver dentro de la tradición de los druidas. Solamente por el hecho de que hablemos de un renacimiento pagano no significa que queremos asociar a las prácticas de los barbáricos. Así que es un tema que no queremos tocar a menudo. El nombre de druida se cree que proviene del griego quadrus, que significa roble. Los druidas usan las ramas de los robles para sus ceremonias y usan las hojas en sus ritos sagrados. El trabajo de los druidas consiste en reunificarnos con el mundo de la naturaleza externamente e internamente con esa corriente antigua de sabiduría y conocimiento. Compartir con los druidas la adoración de la naturaleza es brujería y la palabra bruja proviene de la palabra sajona Wiccan, que significa el que practica el encantamiento. El diccionario Oxford destaca que el Wiccan es uno que es torcido y deformado. A pesar de que los druidas de hoy tratan de recobrar la imagen de la brujería, sus actividades no pueden ser separadas de las prácticas demoníacas. Al guardián de la torre de control del este, yo, Isha, bruja y sacerdotisa, llamo y cito, y yo ordeno para que vengas a nuestro servicio, para que protejas nuestro círculo y nos acompañes en el rito. Que así sea. Que así sea. Mi madre era bruja y mi abuela era una bruja. Y yo he sido bruja desde que me acuerdo. Desde que comencé a practicar esto, se ha producido un gran avivamiento. Yo creo que existen como 1 millón de practicantes de brujería en Inglaterra solamente. Los paganos existen en todos los lugares y aunque no se llamen brujos, sus prácticas son paganas. Hoy en día existen en Inglaterra posiblemente tantos brujos practicantes como cristianos devotos. Yo me considero una bruja natural. Yo me considero una bruja desde mi niñez.
Yo crecí en un lugar bastante aislado del país, que tiene una larga tradición de magos y también de hechiceros. Es como que hay otra vez un sentimiento de la gente de volver a su pasado paganista. Vivimos en una era post-cristiana en la cual la gente me parece que practica un neopaganismo. Nosotros aprendemos como brujos a penetrar en las fuerzas de la naturaleza y podemos proferir un hechizo o un encantamiento o una invocación en una forma bien poderosa. Es en muchas formas como volver a la naturaleza, devolver a uno mismo a la naturaleza para ver cómo cabemos dentro del esquema del universo y del esquema de la Tierra para así poder saber lo que hay que hacer para sanar el planeta. Debido a que la adoración de la naturaleza es el centro de su teología, es que gran número de brujos se adhieren y promueven el movimiento ecologista. Nosotros tenemos un número de iniciativas y uno de ellos es plantar un número de árboles sagrados, como también una campaña para concientizar a cada uno a realizar prácticas ecológicas, para mostrar cómo cada uno puede llegar a ser responsable de la ecología. Yo creo que el tiempo ha llegado para que salgamos y tratemos al problema desde su raíz y decir que hay problemas aquí, que no estoy preparado como pagano, sacerdote y brujo, ver a mi planeta, mi madre, ser violada. Halloween es confundido muchas veces con una fiesta cristiana porque su día coincide con la celebración de todos los santos o de todas las almas. Tanto así que el día de la dedicación cristiana se celebraba en mayo en memoria de los cristianos que murieron por su fe. Pero hacia el siglo IX la influyente Iglesia Católica cambió el feriado a noviembre y la Iglesia Protestante le siguió en esto. Hoy una fina capa cristiana trata de cubrir una antigua fiesta pagana de los muertos que ha llegado no solamente a ser un feriado, sino que el día preferido de los brujos, hechiceros y de los adoradores de Satanás. No puedo decir realmente cuándo llegué a ser una bruja porque siempre ha sido parte de mí, parte de mis raíces. Yo amo Halloween porque llego a ser otra persona. Decoramos la casa, hacemos un círculo y tenemos una humeante olla y luego declaramos libertad con el humo que sale de la olla y abrimos las puertas del submundo. Y si hay un espíritu que quiera salir y hablar, nosotros le escuchamos. Mi primera iniciación, cuando llegué a hacer el primer grado en Halloween, me llegué a sentir uno con los dioses. Los antiguos druidas adoraban a Baal, uno de los más poderosos de todos los dioses demoníacos. En la lista equinoccia de demonios, Baal figura como el gran rey del este. Y las religiones del este enseñan que el poder espiritual viene a través de la meditación. El denominador común de todos los brujos, druidas y satanistas es la práctica de la meditación con el propósito de hacer contacto con los espíritus de las personas muertas y sus almas. Se hace mucha meditación con las artes y luego uno llega a un plano superior y llega a ser menos físico y más mental. Esto conlleva muchos años de estudio, prácticas de meditación para encontrar un plano superior y penetrar en las fuerzas de la naturaleza y usarlas. Yo me he enfrentado ocasionalmente con lo que podría llamarse espíritus guías y personas los describen de diferentes maneras. Yo estoy al tanto de que hay una jerarquía de espíritus consejeros que viven a otro nivel de concientización, que uno puede llegar a acercarse y que te van a admitir, van a aconsejarte y asistirte. Nosotros tenemos lo que llamamos contactos, aunque hay otros nombres para ellos, y ellos son seres, y es lo más fácil de llamarlos, que pueden ser personas que hayan vivido en la tierra o pueden ser formas de dioses. Ellos llegan a ser casi tan real como la persona que está a tu lado, y a quien se le llama no se le puede ver en el sentido físico o que se materialicen, pero mentalmente se puede saber que están allí. Uno los puede ver con su ojo mental.
Ellos representan realmente fuerzas en el universo. Fuerzas que son como la gravedad y el viento. Pero son fuerzas que tienen que ver con la estructura interna de nuestra mente y que hacen funcionarla en la forma en que funciona. Margaret Adler, bruja y autora del libro Bajando a la Luna, advierte de que el entrar en un trance que tiene sus raíces en el chamanismo y paganismo es algo que no se puede tomar a la ligera y no se debería hacerlo solo, porque el espíritu contactado entra en el cuerpo de la bruja utilizándola para entregar un mensaje. Hay una posibilidad de que si no se crea el círculo, las fuerzas pueden entrar en la pieza y tomar la forma de una posesión. Tuvimos un caso aquí que una joven enfermera fue poseída por no sé lo que era, pero una voz extraña salió de ella y luego se desmayó. Mientras que la práctica del ocultismo en los ritos varían en intensidad, es un hecho que tanto brujos como satanistas conmemoran la noche de Halloween con el mismo fervor para invocar a los espíritus para transferir poderes sobre ellos. Queen of heaven, Queen of hell, horned hunter of the night, lend your power unto our spell, and work our will by magic right. Glenn, tú has sido cristiano ahora por bastante tiempo. ¿Cuál es tu reacción respecto a personas que festejan Halloween? Cuando el tiempo de Halloween llega a principios de octubre y uno entra en los negocios y encuentra los disfraces y ves cómo la madre y la hija están allí y la madre le pone sombrero de bruja en la cabeza y el niño contento porque recibe la máscara del diablo y uno ve las golosinas y se ve las calabazas y se ve la gente decorando sus casas con esqueletos y todos los símbolos de muerte. ¿Sabes? Solo sirve para traer a mi memoria recuerdos horrorosos, memorias de muerte, memorias de niños que son tan abusados, que son arrancados de todo, de su carácter, todo en nombre de Satanás. Si una persona puede realmente parar la próxima vez que entra a un negocio y darse cuenta de que hay niños que van a perder su vida, porque hay personas que llevan esto a un paso más allá. Hay personas allá afuera que no celebran Halloween con golosinas. Esto es un feriado religioso para ellos. Esto es algo que es santo y sagrado y ellos están tomando la vida inocente de personas. Yo no puedo decir que te vayas y te goces en la noche de Halloween y no importa si estás participando en Halloween aunque no seas satanista y lo haces solo por diversión. No, porque estos satanistas usan esto como una excusa. Glenn, tú has dicho que Halloween es una religión satánica. ¿Qué es lo que piensas cuando ves que iglesias y cristianos celebran Halloween? Me enferma que la iglesia de Jesucristo acepte esta cosa que es tan demoníaca y horrible en este mundo. Cristianos deberían ser aquellos que se opongan a esto. Los cristianos son los que deberían decir estas cosas terribles están pasando y queremos oponernos. Las iglesias no deberían tener estas fiestas de Halloween. Deberían juntarse como hermanos y hermanas en Cristo, orando por la liberación de estas fuerzas, orando por estos niños, para que Dios pueda guardar sus vidas, que de alguna manera Dios pueda intervenir y salvar a estos niños. Ya sea que el público crea en el crecimiento espantoso del ocultismo o no, el hecho es que existe una red altamente capacitada de satanistas operando en América y Europa hoy día. Aparentemente parecen ser personas respetables de la sociedad que provienen de todas las esferas y profesiones de la vida. Vamos ahora a un reportaje con el autor Hal Lindsey, quien está en el sitio en donde se sabe que se realizan ritos satánicos. Nosotros vinimos a este lugar aquí en el monte al este de Los Ángeles, a este lugar que ha sido identificado en el pasado como un sitio donde se han realizado ritos y adorado a Satanás. Frecuentemente en este lugar
se han encontrado restos de candelas que se han usado en ritos, y usted puede ver algunos de los artefactos que encontramos hoy: cruces invertidas, huesos que han sido esparcidos por acá y varios símbolos satánicos. Pero hay algo también muy inquietante a la luz de lo que vamos a hablar en el futuro, y eso es el pañal de un muy pequeño bebé. ¿Sabe? Yo creo que este país está experimentando una seria invasión pagana, incluyendo también un resurgimiento en la práctica de brujería, la nueva era y lo que vamos a hablar hoy con respecto a la práctica del satanismo. A mediados de los años 60 hubo un resurgimiento dramático en la adoración satánica, comenzando con Antoine Lavey y su fabricación de la Biblia satánica y la fundación de la Iglesia de Satanás en San Francisco en 1966. Yo he visto el crecimiento no solamente en la costa oeste, sino también en el resto del país. Cuando Charles Manson y su grupo en 1969 cometieron este horrible y brutal crimen en casa de Sharon Tate, esto fue hecho todo en conexión con todas las prácticas de la adoración satánica. Esto desencadenó toda una avalancha de crímenes satánicos. Nosotros vimos homicidas y vimos como un crimen tras otro fue descubierto. Muchos crímenes donde elementos de ritos satánicos fueron encontrados, el Pentágono, el 666 y toda clase de cosas se habían hecho. Pero peor aún, hemos encontrado reportajes en todo el país de animales que fueron mutilados en una forma específica y que muestran de que fueron ofrecidos ritualmente en sacrificios. Hay ahora casos confirmados donde se han usado a mujeres jóvenes para el fin específico de procrear niños para sacrificios a Satanás. Halloween parece ser el día sagrado de los satanistas y ocultistas. Halloween es el tiempo en que en todo el país, en lugares pequeños, secretos, en la oscuridad, habrán pequeños bebés sacrificados a Satanás. ¿Usted no lo cree? Para mí es difícil creerlo también, pero ha habido una aceleración en el crecimiento de la adoración satánica que nosotros creemos y tenemos evidencias de que estas cosas están sucediendo. El satanismo existe en este país como lo existe en otros y es sumamente maligno y está mezclado con muerte, con abuso de niños, con abuso sexual. No es ningún chiste y hay que tomarlo bien en serio y hay que hacer algo. Si ellos pueden en alguna manera ritualmente abusar de los niños o en alguna manera abusar sexualmente de los niños, cualquier cosa para destruir la inocencia de los niños o su confianza o su admiración por el mundo, entonces ellos lo harán. Una historia trágica que yo he escuchado es donde un niño haya comentado lo que le ha pasado a otras personas y los adultos hayan dicho: no seas estúpido, eso no pasa en nuestro país, solo estás inventando historias, no es cierto. El problema que estamos encarando es que las personas de más altos cargos en nuestra sociedad no quieren admitir que esto está ocurriendo. Lo que necesitamos hacer es levantar este velo de malentendimiento y decir que esto es un crimen con el que tenemos que tratar y que no se irá de aquí. Los satanistas quieren reclutar y sabemos que esto está pasando por varios años, que no es nuevo, pero su arrogancia y su terrible forma de reclutar casi no se puede creer. A veces los atraen por medio de las escuelas públicas con fiestas de sexo y droga. Nosotros tenemos una epidemia de jóvenes que participan en un cierto nivel de satanismo. Bueno, eso no significa de que todos están sacrificando a seres humanos, pero pueden estar envueltos en una forma de rito implicando la mutilación de animales. Un miembro del cuerpo de bomberos me contó que los montes de nuestra área tienen evidencia de estos ritos. Se cree que cuando se mata un animal hay una tremenda fuerza que sale, de la cual se puede absorber. Entonces se matan animales, y esto especialmente en los días santos, tales como Beltane, Samhain, Halloween y Noche Mayo. Hay algo peculiar en los sacrificios, de que si lo haces una vez, lo harás otra vez. Una vez que pasaste la barrera de sacrificar un animal, uno recibe cierta sed de sangre y quiere seguir haciéndolo. Y yo realmente quería hacerlo.
esta señora con un manto negro pasó adelante con un bebé. Al principio no me percaté de que era un verdadero bebé. Ella lo puso sobre el altar y el bebé estaba respirando. Y luego el sumo sacerdote tomó el cuchillo de ceremonia y le cortó el cuello y puso la sangre en un cáliz. En ese momento yo estaba temblando y a punto de vomitar. Yo no pude creerlo, pero en ese momento yo tenía tanto miedo de que me quedé parada allí. Y cuando me pasaron hacia adelante pensé que ahora lo van a matar. Entonces me subieron al altar y en ese momento yo estaba todavía de blanco y era parte de del sacrificio conocido como el de la Virgen Blanca. La misma sangre del bebé fue derramada sobre mí y entonces el sacerdote me violó. Y creo que en ese momento el hecho de que todavía estaba viva pasó por mi mente: todavía estás viva. Fue entonces que tuve que firmar un documento con sangre constatando de que nunca revelaría lo que había acontecido y si haría, moriría. ¿Hay personas que son sacrificadas? Sí, estoy seguro. Hay muchas cosas por las cuales miraría para determinar un crimen ritualista. Pueden ser señales en el lugar del crimen, un pentagrama, una cruz invertida, otra vez el 666, o una pérdida de sangre del cuerpo, ciertas partes del cuerpo sacadas en cierta forma. Son víctimas y son elegidas por razones específicas. Primero, porque no querían acoplarse. Segundo, porque se acoplaron y luego quisieron salir otra vez. Otros porque se ofrecieron de voluntarios. En muchos de los grupos satánicos, las madres son obligadas a sacrificar a sus propios hijos a Satanás y muchas veces ellas pueden llegar a estar embarazadas resultado de un rito y luego ser convencidas de que cuando nazca no se registra al niño para poder sacrificarlo de una manera horrible y muchas veces se le pide a la madre que lo mate. Algunos de ustedes no van a creer lo que acaban de ver. Ustedes creerían de que esto es demasiado para ser cierto y que no llegue a afectar a Norteamérica. Pero solo piensa en algunas de las noticias que tuvimos últimamente. El caso de Matamoros, donde un grupo en México practicaban sacrificios humanos, donde capturaban y sacrificaban a varios jóvenes inocentes. Y piensa en el caso del perseguidor nocturno, aquí en Los Ángeles, donde Ramírez mostraba valientemente la señal satánica, diciendo «Viva Satanás», mostrando la palma de su mano con el pentagrama, y luego fue convicto de uno de los crímenes más horribles que hemos visto en nuestra civilizada sociedad. Un caso donde él le obliga a una mujer a decir «Viva Satanás», mientras que la estaba violando y sodomizando al lado de su esposo, a quien ya había matado. Estas son cosas que fueron hechas como resultado directo, yo creo, de estar envuelto en el satanismo. El verdadero satanista, el satanista puro, está envuelto en actividades criminales y por lo tanto va a tratar de aparentar lo más normal posible para poder engañarte. Son doctores, abogados, maestros y muchas veces personas que están en posiciones de mucha influencia sobre niños pequeños. En una reciente carta a una calificada columnista, Ann Landers, un padre preocupado escribió acerca de un maestro de cuarto grado que pidió a los estudiantes que escriban un ensayo sobre qué es lo que más le gustaría hacer en Halloween. El 80% de sus estudiantes de 9 años respondió que tendrían ganas de matar a alguien. Es fácil de ver cómo las costumbres y prácticas de Halloween pueden provocar un deseo por la violencia.
Todos los disfraces y símbolos aparentemente inocentes de Halloween de hoy en día tienen su origen en el Día de los Muertos celebrado por los célticos. Por ejemplo, la práctica de intercambiar golosinas era una práctica de los célticos, donde la gente canjeaba comida a cambio de recibir una bendición de los espíritus de los muertos. El no poder proveer un intercambio resultaba en la venganza de los demonios. Las lámparas hechas de calabazas vienen de la tradición de esculpir las caras de espíritus demoníacos en los nabos y más tarde en calabazas. El almanaque mundial dice que la aparentemente inocente calabaza esculpida e iluminada es en realidad un símbolo antiguo de un alma triste. Calabazas o cráneos iluminados en las casas era un símbolo de que sus ocupantes eran simpatizantes de Satanás y por lo tanto recibirían gracia de los espíritus y visitantes que venían durante Halloween. Probablemente la práctica más terrible de los druidas en Año Nuevo fue la de los sacrificios humanos hechos a medianoche. Adultos y niños eran echados a enormes fogatas, mientras que los celebrantes danzaban alrededor en ritos demoníacos. Para el alba, solamente quedaban allí las cenizas y los huesos. De ahí es que sale el nombre de lo que hoy conocemos como fogatas del hueso. Los druidas creían que los gatos negros eran reencarnaciones de los muertos malvados y que eran poseídos por poderes sobrenaturales. Pescar manzanas era parte de la ceremonia de Año Nuevo de adivinación sexual por fertilidad. Los palos de escoba y sombreros de brujas fueron considerados como buenos símbolos. Cuando son usados en ceremonias de brujerías, estos objetos transforman la energía sexual liberada durante el orgasmo en fuerza psíquica. Al conocer los orígenes paganos de Halloween, ya no podemos más ser ignorantes. Como padres somos llamados a ser responsables. Y tenemos que decidir si vamos a dejar a nuestros niños participar en una celebración pagana que glorifica las fuerzas ocultas. Deuteronomio capítulo 18 habla de la posición de Dios para con aquellas personas que participan en la adivinación, hechicería o comunicación con los muertos. El versículo 12 dice que hacer estas cosas es detestable ante el Señor. Con participar en las costumbres de Halloween, aunque sea por diversión o por ignorancia, estamos continuando en prácticas que han sido consagradas a Satanás. Personas que aman al Señor deberían separarse de estas cosas y no tomar parte en ellas. Cristianos pueden congregarse en la noche de Halloween y educarse acerca del peligro del paganismo y tomar la oportunidad para orar y hacer guerra contra las huestes del mal en su comunidad. Estas pueden ser combinadas con alabanza y adoración, dando gracia a nuestro Padre Celestial por la victoria sobre Satanás, la muerte y el infierno. Muchas de las personas que aparecieron en este programa tomaron parte del ocultismo por el deseo de tener una fuerza divina. La fuente del ocultismo es Satanás, y es decepcionante, discriminativo, y eventualmente falla en cumplir lo que promete. Y siempre hay un alto precio escondido que pagar. El poder que Dios ofrece al ser humano, por otro lado, emana de un cuidado personal por lo que Él ha creado. Si no conoces a Dios, pero quieres experimentar su poder que cambia vidas, entonces reconoce de que Jesucristo quiere ser el Señor y Salvador de tu vida. Si aceptas el hecho de que su muerte y su resurrección es la paga completa por todos tus pecados, entonces tendrán vida por toda la eternidad. Dentro de todos nosotros existe un vacío y a través de los tiempos el hombre ha tratado de llenar este vacío con las cosas del mundo, pero es solamente a través de una relación con nuestro Creador que podemos estar totalmente satisfechos. Sus santas escrituras nos revelan cómo podemos estar reconciliados con Dios, y es por la provisión hecha por su Hijo Jesucristo. Soy Jack Smith. Y yo soy Karel Matriciana. Acompáñenos en otra edición de La Invasión. Bien, como podemos ver, pues nada más alejado de ser algo inocente, nada más alejado la fiesta de Halloween o del Día de Muertos de ser una cosa solamente que es una tradición. Estamos viendo precisamente en boca de aquellos que participaron de todo este tipo de rituales, que para ellos estas fechas son muy especiales y son realmente así, solamente hace falta indagar un poquito al respecto.
En otra ciudad donde se predicó este mensaje también se pasó el video. Uno de los hermanos me decía que en su pueblo, es una ciudad, no es un pueblo ya, se había celebrado apenas en esta semana precisamente una convención de chamanes. En su pueblo, no es un lugar muy grande, pero ya tampoco es un pueblecito. Y dice que curiosamente en esa semana muchos niños desaparecieron. Se reportaron como desaparecidos, hasta el día de hoy no los encuentran. Y esa convención es la última semana de octubre. Todavía tiene lugar en ese lugar y pues le hacían clic varios de los puntos que se vieron en el día. Perdón, en el video cuando se hablaba acerca de los ideales que la gente tiene cuando está buscando estas festividades. En México hay quien dice, es que yo no festejo Halloween, pues yo lo que festejo es el Día de Muertos, Halloween es de los americanos y pues aquí es el Día de Muertos. Bueno, es lo mismo, nada más que mexicanizado. Exactamente es la misma idea, llamar o traer al espíritu de alguien que ya falleció. En este caso en México lo hacen para que supuestamente venga a comer o venga a disfrutar. Unos lo ven como venerar la memoria de la persona y los que más creen en ello pues lo ven como que realmente es la visita del familiar que está muerto hacia su propia familia. El ritual del Día de Muertos no es más que una tradición que fue instituida en el año 835 por el Papa Gregorio IV. O sea, ahí fue cuando surgió lo que conocemos como el Día de Todos los Santos o los Fieles Difuntos, que es 1 y 2 de noviembre. Hasta el año 835 fue que en la Iglesia Católica, que ya no era una iglesia cristiana, allí es cuando ya se establece oficialmente que iba a haber un día para los muertos. Nada que ver con Jesús, nada que ver con los apóstoles, nada que ver con los padres apostólicos. En cuanto a la celebración de los fieles difuntos, esta se introduce hasta el siglo X, o sea, un siglo más tarde. Entonces ya se le da un carácter de una tradición aprobada supuestamente por la Iglesia. Esta celebración de los fieles difuntos tiene el objetivo de conmemorar las almas en el purgatorio, pidiendo a los santos que intercedan por ellos para alcanzar la paz. Y también se pide a los que están en el cielo para que intercedan por los que están vivos. Bueno, nada más que no hay purgatorio, la Biblia no habla del purgatorio, Jesús no habló del purgatorio, los profetas no hablaron del purgatorio, ni en ningún lado de la Biblia habla de un lugar que tenga remotamente la idea de algo que se pueda parecer al purgatorio. La Biblia nos enseña algo muy distinto al respecto de todo ello. Según la tradición popular, el noviembre 1 se celebra a los muertos, a los niños, o a los angelitos les llaman, y el 2 de noviembre a los adultos. Sin embargo, estas celebraciones no son cristianas ni son bíblicas. Sus raíces se encuentran en los tiempos prehispánicos aquí en México. Es decir, aquí nos hablaron de las tradiciones de culturas sajonas en el norte de Europa. Bueno, aquí es lo mismo, nada más que con la cultura prehispánica de nuestro país. Los antiguos mexicanos, los mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros más, trasladaron la veneración de sus muertos al calendario católico cuando fueron conquistados por los españoles. Es decir, que cuando supuestamente vinieron a evangelizar aquí los españoles, lo que hacían los indígenas solamente era utilizar los nombres que les daban los españoles a ellos, pero ellos seguían adorando sus propios ídolos. Cuando hablaban del Día de Muertos, que ya estaba instituido, pues ellos decían, bueno, nosotros también veneramos a los muertos, ¿cuál es la diferencia, no? Simplemente cambiaron, se acoplaron a lo que ellos les decían, pero ellos seguían haciendo sus propias ceremonias. Es bien conocido también que en el caso de la veneración a la Virgen de Guadalupe, los indígenas tenían una diosa llamada Tonantzin, que era su diosa o su reina madre. Bueno, pues los indígenas, viendo que los españoles también adoraban a una mujer, nada más que era blanca, ¿verdad?, de acuerdo al tipo de ellos, al tipo racial, y ahora ellos adoraban a una mujer que se llamaba Tonantzin. Bueno, pues está bien, pues seguimos adorando. Ustedes díganme qué es Guadalupe, yo sigo adorando a Tonantzin. Y el lugar donde está erigida la Basílica de Guadalupe en el Distrito Federal es el lugar de los rituales y de los sacrificios a la diosa Tonantzin. O sea, no cambió nada, pues. Los españoles solamente vinieron a ponerle un barniz de bíblico a las prácticas paganas
de los indígenas. Y así ha sido siempre, porque la religión no cambia al hombre, solamente lo adecúa para que se haga más hipócrita y para que disfrace su maldad y su propio pecado. Antes de esta época la celebración se hacía en el mes de agosto en México, en México prehispánico, y coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, calabaza, garbanzo y frijol. Esos productos cosechados en la tierra eran parte de la ofrenda. Ellos ofrecían frutos, lo siguen haciendo igual, nada más que ahora lo hacen a los espíritus de los muertos en lugar de a ciertos dioses. Entonces usted que celebra no Halloween sino el Día de Muertos, pues está celebrando lo mismo exactamente, nada más que de manera mexicanizada para que lo entendamos de esa forma. Y la celebración de Halloween, que es de lo que versó el artículo o el video del día de hoy, pues sí trata directamente con prácticas que son abiertamente satanistas. También las que tenían los prehispánicos aquí eran exactamente lo mismo. Dice la Biblia que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Vamos a leer ese texto incluso que está en 1 Corintios 10, versículo 20. 1 Corintios 10, verso 20. Dice el texto: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, fíjese cómo dice la Biblia, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces lo que le pone la gente al muerto ahí, la frutita, el mole, su platillo favorito, ¿quién cree que está recibiendo ese sacrificio? Pues el familiar no es, porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces el muerto no recibe nada porque para empezar pues muerto está y no puede ni venir a contar, ni venir a decir, ni puede su alma vagar, ni puede su alma andar en pena, como por ahí muchos creen. Eso solamente es fruto de la ignorancia, del estudio de la Biblia. En Hebreos, aquí dice la Biblia primeramente que lo que los gentiles sacrifican, ¿qué es un sacrificio? Es cualquier cosa que se da a un ente espiritual. Ellos creen que lo hacen para Dios, o en este caso ni para Dios, a un familiar, lo cual es peor. Bueno, dice el texto, a los demonios lo están sacrificando y no a Dios. Por eso el apóstol es enfático cuando dice: no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hebreos 9:27, otro texto más importante. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Otra verdad importantísima: Dios delimitó a los hombres un límite en su vida. ¿Cuál es este límite? Dice que mueran una sola vez. Es decir, que la reencarnación, falso. Segundas oportunidades, falsas. Purgatorio, falso. El hombre muere una sola vez. Y después de esta ocasión en que muere, recibe su juicio. Primeramente en la manera de ir a su morada eterna. Y después algún día todos los que están en su morada eterna serán sacados brevemente para ser enjuiciados y que toda la humanidad vea por qué están allí. Es decir, nadie va a estar ahí porque quién sabe qué pasó. Fue un error, ¿verdad? Ahí no hay errores. Ahí nadie se equivoca. Dios va a justificar por qué cada quien está en un lugar y por qué cada cual está en el otro lugar. Dios va a dar pruebas suficientes a todo eso. Entonces, de la manera que está establecido para todos los hombres, que dice para los hombres, habla del género como tal, como la humanidad, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces a la pregunta de que si mi familiar puede venir o podrá estar o estará su presencia, es que yo siento, es que yo creo, es que yo ocupo llamarlo para que nos diga dónde dejó la herencia, dónde dejó el dinero, quién mató a no sé quién, eso son puras mentiras. Pero es que sí contestan, pues sí contestan, nomás que no son sus familiares. Son otros seres espirituales que están interesados, muy interesados, en esclavizarlo a usted, precisamente ese tipo de experiencias. Pero entonces si hay quien dice que es que yo le pregunté a mi tía que murió y que era bruja y que era hechicera, y le pregunté dónde estaba mi hijo y me dijo que estaba en Estados Unidos y allí estaba todo cual, sí es cierto. Satanás tiene cierta organización
y tiene demonios por todos lados viendo lo que hace la gente. Y puede saber todo eso. Pero no es el familiar. ¿Y qué pasa con la gente cuando recibe una respuesta? Pues sigue buscando más respuestas. No, porque ya le gusta eso de tener un conocimiento mayor que los demás. ¿O qué pasa con aquellos que reciben, entre comillas, un poder? Bueno, creen, en su interior llegan a creer que ellos están dominando la situación. Piensan que están dominando, piensan que tienen a los espíritus como sus siervos, y es al revés. Ellos son los que están dominando a la persona. Satanás es muy astuto. Se viste, dice la Biblia, como ángel de luz, y parece como que usted tiene en control. Eso es lo que hace la brujería, y por eso es una obra de la carne. La persona quiere modificar su medio ambiente natural, quiere hacer que la gente haga las cosas que él quiere, y eso es un pecado en sí mismo, es fruto del egoísmo, pues, para que usted lo entienda. Entonces, los muertos no regresan ni vienen de aquí para allá ni de allá para acá. Dice la Biblia, en una clara alusión a algo que Jesucristo vio, él mismo con sus ojos. Usted búsquelo después en su casa, en Lucas 16, está la historia del rico y Lázaro. La historia del rico y Lázaro, no la parábola. Dicen por ahí los falsos testigos contra Jehová, ¿verdad? Que esa es una parábola. Pues error básico de interpretación bíblica, porque en las parábolas Jesús al terminar siempre decía, así pues el reino de los cielos es semejante a esto, aquello, a lo otro. En la historia del rico y Lázaro no hay ninguna semejanza. Además, en las parábolas Cristo nunca daba nombres propios. Siempre eran solamente el rey, el siervo, el señor, pero nunca era un nombre propio. Y en este caso Cristo habla Lázaro, de una persona, y habla de un rico, ¿verdad? Entonces no es parábola, es una historia. Y en esa historia Jesús nos narra cómo un hombre vivía en la opulencia, gastando su dinero en banquetes, era un hombre religioso. No cometía pecados escandalosos, no adulteraba, no mataba, no era ladrón. Su único pecado es que era un hombre rico que no tenía misericordia de otros y que no amaba a Dios, nada más, eso era su pecado. Y con eso bastó. Y había un hombre que vivía andrajosamente, pobre, Lázaro, pero este hombre era un justo. Y dice la Biblia que ambos murieron. Y dice la Biblia que los ángeles llevaron al seno de Abraham a Lázaro y que allí estaba siendo consolado. Pero que también, dice la Biblia, y parece que oculta, ¿verdad? Ni siquiera nos quiere narrar la Biblia. También el rico murió y fue sepultado, dice la Escritura. Y dice, y abriendo sus ojos, estaba en tormentos. No hubo purgatorios, no hubo una fase de un limbo, ¿verdad? Como por ahí mencionan. Es como un abrir y cerrar de ojos. El ser humano tiene eternidad en su corazón, dice Eclesiastés 3, verso 11. Nada más que no quiere entenderlo y quiere vivir echando raíces en esta vida como si fuera a quedarse toda la vida aquí. Y no, usted tiene eternidad. Y su vida va a trascender a esta que usted está hoy viviendo. El ser humano muere, pero solamente su parte material perece, porque su parte espiritual permanece viva y totalmente consciente. La memoria no se altera en nada, usted se va a acordar de todo lo que ha hecho, por toda la eternidad, bueno o malo. Va a recordar las personas que conoció, va a recordar las cosas que hizo, buenas o malas. Todo lo va a recordar. La memoria nunca se le va a borrar ni aunque se muera. Solamente va a cambiar la dimensión de su existencia. Cuando el ser humano muere, va a su morada eterna. Y estaba tan angustiado aquel rico que le dijo a Abraham, que estaba ahí, le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que muje la punta de su dedo en agua y toque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y también Lázaro recibió males. Dijo, acuérdate, ¿ya no te acuerdas? ¿Cómo vivías en la opulencia? ¿Tuviste dinero? ¿Tuviste muchos bienes materiales que otros no tuvieron, verdad? No sabemos si el rico era rico por su trabajo o heredó una riqueza, como sea, el caso es que era rico. Acuérdate, le dice. Además le dice, acuérdate, hijo. No está diciendo, no, tú no eres mi hijo, no, acuérdate, hijo, era hijo de Abraham. Era del pueblo de Dios, pero se perdió. Y después le dice, Padre Abraham, bueno, ya estoy aquí, pero manda a Lázaro para que les predique a mis hermanos que están todavía vivos porque van a venir a este lugar. O sea que el rico sabía bien cómo vivían sus hermanos. Sabía que sus hermanos eran impíos. Sabía que sus hermanos eran gente pecadora, pero nunca les quiso predicar. Pues sí, ¿cómo les iba a predicar si él mismo no vivía el cristianismo? No tenía autoridad moral para predicarles. Pero él sabía que así como vivían sus hermanos en la tierra que aún no morían, era cuestión de tiempo que también entraran a ese lugar y los viera llegar. Manda a Lázaro, le dice, para que les predique a mis hermanos, al fin que no vengan a este lugar de tormento, que les vaya a avisar. Y Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Tienen la Biblia, la conocen porque además eran religiosos, pues que la oigan. No, padre Abraham, pero si fuere alguno de entre los muertos creerán. Y Abraham dice, si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán aunque alguno se levantare de entre los muertos. Además le dijo el rico, Abraham al rico, cuando le pedía que fuera a tocar la punta de su lengua con un poco de agua: una gran cima está puesta, nadie puede pasar de aquí a allá ni de allá a acá. Y también le dijo cuando quería que fueran a predicar a sus hermanos que estaban vivos: no hay tal potestad, porque la Biblia dice que el hombre muere y va una vez a su juicio solamente. Entonces, mucho cuidado, eso de consultar muertos, eso de las limpias, eso de estar viendo que el familiar, que el tío, que el abuelito, que lo consulto, que voy a preguntarle con la ouija, tenga mucho cuidado. Yo he tenido personas que han estado jugando con ese aparato llamado la ouija, que lo venden en cualquier supermercado, por cierto, ¿verdad? Y las consecuencias son terribles y espantosas. Los niños lo ven como juego, sobre todo los adolescentes. Pero para Satanás no es un juego, es un elemento de hechicería y brujería, perfectamente diseñado para esclavizar a las personas al oculto. Entonces, no hay muertos que vengan a comer nada, ¿eh? No haga eso. Pero es que entonces, es que yo para mí era una tradición, ¿sí? Vamos a volver a leer Jeremías 10, versículo 2 y 3. Es que solamente es parte de lo que mi familia hace, de mi cultura, de mis tradiciones. Pues sí, yo lo sé. Y también Dios lo sabe, por eso la Escritura dice lo siguiente: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Sí, es una tradición. En nuestro país mismo, hasta en las escuelas públicas, a los maestros se les obliga a que los niños se les instaure esto, porque es parte, dicen, de nuestra identidad cultural. Es que es parte de nuestra cultura, sí, y como tal esa cultura es vanidad, porque su trasfondo es religioso. Cuando la Biblia habla de que las costumbres de los pueblos son vanidad, se refiere a las costumbres en el ámbito religioso. No tiene que ver con que si alguien tiene como costumbre comer tortillas o comer ciertas cosas, eso no se refiere a eso la Biblia. Habla en un trasfondo religioso, habla en un trasfondo en lo que la gente hacía para acercarse a Dios o lo que hacía para alejarse de Dios al mismo tiempo. Dice, las costumbres de los pueblos son vanidad, son huecas, son inútiles, no traen ningún provecho, no ayudan a nadie. No hagas y no aprendas el camino de las naciones. Vamos a ir otra vez a Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12. Son principios bíblicos que usted debe tomar muy en cuenta, porque yo sé que algunos pueden intuir que esto no es correcto, pero no sepan quizás cómo decirle a alguien por qué no es correcto. Sí, yo sé que no está bien, pero ¿por qué? ¿Ok? Vamos a leer Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, dice la Escritura. ¿Qué es conformarse? Conformarse es tomar la forma de algo, ¿sí? Yo siempre he dado como ejemplo el agua, porque el agua toma la forma del lugar en el cual se encuentra. Esta agua estaba en un garrafón y tenía la forma del garrafón, pero al vaciarla al vaso, tomó la forma del vaso, o sea, se conformó al vaso. Y si yo la vacío dentro de una pipeta de ensayo, de esas que son largas de laboratorio, y le vacío esta agua de este vaso en una pipeta, va a tomar la forma de la pipeta. De tal forma que el agua se conforma al lugar en donde se encuentra. Bueno, nosotros no debemos ser como el agua. No debemos de conformarnos al lugar donde estamos, ni aún en la familia en la cual estamos. ¿Qué dice la Escritura? Sino transformaos. Dice, no te conformes, no tomes la forma. Más bien, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Es decir, examina las cosas. La Biblia nos enseña que debemos examinar todo y retener lo que es bueno. En 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo. ¿Y todo qué implica? Pues todo. ¿Cómo has sido instruido? ¿Cómo has sido enseñado? ¿Cómo has sido formado? ¿En qué cosas se te ha instruido a creer y por qué? A veces tenemos la tendencia, porque es cómodo, de hacer las cosas que los demás hacen, porque eso pues no genera conflictos, ¿verdad? Si usted va a su casa y en su escuela o en cualquier lugar pinta o adorna de Halloween o pone su ofrenda de muerte, nadie le va a decir nada. Está bien, qué bueno que lo hagas. Pero si usted no lo hace,
O si usted no va con su familia al panteón, ¿verdad?, a ponerle las naranjas y el mole a la abuelita, se va a echar a la familia encima. ¿Y por qué no haces esto? Bueno, porque estoy examinando todo y esto no es algo bueno, no es algo útil. Tú así fuiste enseñado. Ahora la idea no es condenar. Si usted se fija, yo no llegué a decirles, todos los que celebran el Día de Muertos se van a ir al diablo, se van a ir al infierno, hijos del diablo, fuera de aquí. Yo no llegué a decirles así, ¿verdad? No, les estoy explicando por qué no es correcto celebrar todo eso. Les estoy explicando cómo es la historia, de dónde viene, cómo se formó. Número 1, para que usted entienda que esto no es algo que venga de Dios. En segundo lugar, que es algo que no solamente no es de Dios, es algo que tiene que ver con Satanás directamente y que es un engaño. Y en tercer lugar, veremos cómo la Biblia reprueba y condena tajantemente ese tipo de prácticas para cualquier persona que las esté realizando. Entonces, este estudio también tiene la finalidad de que usted primeramente sea instruido, pero después también que usted pueda instruir a otros, no señalándolos como que están mal. Bueno, sí, pero ¿por qué estoy mal? Dios respeta nuestro raciocinio y nos ayuda a entender a través de nuestra mente por qué está mal lo que estamos haciendo. Entonces, dice el texto, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solamente cuando usted transforma su entendimiento o lo renueva, ¿y cómo se puede renovar? Es cuando usted estudia la Escritura, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, cuando usted se da cuenta que lo que el mundo hace no es lo mejor ni lo más adecuado, es entonces cuando puede venir una transformación de nuestro entendimiento. Y de esa forma podemos comprobar cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo saber si ir a ofrecerle mole al tío es de Dios o no es de Dios? Bueno, tengo que ver la Escritura. Voy a darme cuenta, ya no va a ser lo que es que me dijo el pastor, no lo haga con tan poco valor. Mejor diga, es que dice la Escritura esto. Eso tiene mucho más peso lo que diga el pastor. Si lo que dice el pastor está en concordancia con la Biblia, qué bueno. Pero es mejor que usted, cuando va a hablar con otra persona, mejor utilice la Biblia, que tiene autoridad ante toda persona, para fundamentar el por qué hace y por qué no hace ciertas cosas. Porque el pastor, pues, a mí la verdad, ¿quién me conoce? ¿Sí? Pues, ¿quién será el Señor? Está loco, ¿no? Y tiene razón, hay muchos que están locos. Entonces, mejor use la Biblia, mejor agarre la Escritura y tome un texto bíblico y diga, Dios dice así en su palabra. Y lo que tú estás haciendo, tío, abuelita, fulano, está mal ante los ojos de Dios. Pero es que yo no lo hago porque quiera agradar al diablo, no, pero tampoco le agrada a Dios. Y muchas de las cosas que hacemos las hacemos solamente porque así las aprendimos. Por eso Dios nos dice, las costumbres de los pueblos son vanidad. Y yo sé que mucha gente cuando va al panteón y cuando va a ofrecer flores o comida o lo que hace, pues lo hace simplemente por tradición, no porque esté adorando al diablo. Pero Dios nos advierte que ese tipo de cosas nos alejan de Él, nos hacen poner una barrera entre nosotros y Él, y por eso son peligrosas y no deben ser practicadas. Ahora me dirá, pero entonces, ¿qué es pecado que le vaya a llevar flores a mi tía que se murió y yo la quería mucho? No, pero yo le sugeriría, no lo haga el 1 y 2 de noviembre. Además están más caras las flores, le van a sacar dinero, mejor haga el otro día. ¿Sí? No vaya estos días, porque la gente va a pensar que usted va a ofrecerle como en el Día de Muertos. Pues vaya el 4 de mayo, ¿no? Vaya el 1 de mayo, que es festivo, y vaya a ofrecerle flores a su abuelita o a su tía, y está bien, no hay ningún pecado en eso. Se quiere acordar, recuerda cómo era, vive en su memoria, no hay ningún problema. Le estamos diciendo que el contexto es el ámbito religioso. Cuando la gente lo hace como un sacrificio, y ahorita usted va a ver en todos los lugares este tipo de sacrificios. En estos días hay un despertamiento del ocultismo muy fuerte en todos lados, y sobre todo en las ciudades grandes, y en esta ciudad específicamente. Los narcosatánicos, ustedes se acordarán, hasta ahí los mencionaron fue algo tan sonado que hubo en Matamoros y en las varias fronteras de nuestro país. ¿Qué pasó? Que la policía simplemente dio con una agrupación de personas que, además de que eran satánicas, además traficaban con droga y se unieron. Entonces por eso les llamaron los narcosatánicos, pero es algo que continúa año tras año, que sigue vigente constantemente. Otra recomendación muy importante es que usted cuide a sus niños también, porque en estas fechas desaparecen gente de todas las edades, y son gente que ahorita, además, como está la violencia, pues desaparecen, y el gobierno va a decir, pues se lo llevaron los narcos, y quién va a decir que no. ¿Sí? Desaparecen las personas, nunca vuelven a saber jamás de ellas, y como usted vio, muchas de las personas que hablaron al final eran miembros de departamentos de policía,
porque a ellos les toca investigar y se van dando cuenta cómo muchas desapariciones y asesinatos están ligados a hechos ocultistas directamente. Es decir, no fueron asesinadas, no fueron secuestradas para pedir dinero, sino que había fondos o había finalidades rituales en la pérdida de esas personas. Entonces usted debe tener mucho cuidado y darse cuenta que la Escritura nos marca cosas y desaprueba otras de manera muy tajante. Vamos a leer Deuteronomio 18, versículos 9 al 14. Deuteronomio 18, versículos del 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer, fíjese cómo dice la Biblia, según las abominaciones de aquellas naciones. Dios no le llama aquí tradiciones, que es como en nuestro país les llamamos, ¿verdad? No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y empieza Dios a describir a qué se refiere para que no quede duda. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Era un ritual que se hacía al dios Baal. Ni quien practique adivinación. Dice que practique nada más. Ni agorero. Son las personas que están viendo las estrellas, los horóscopos y que en eso basan sus decisiones supersticiosas. Ni sortílego. Son los que hacen encantamientos. Son los que dicen palabras para evocar o traer la suerte o traer a la persona, como dicen, la persona querida, la persona amada. Esos son los sortílegos, precisamente, que hacen sortilegios. Ni hechicero, que es ya el uso abierto y claro de la magia, blanca o negra o el color que usted le quiera poner. La fuente es la misma, es Satanás. Eso de que es para hacer bien es un engaño para que los ingenuos se traguen el anzuelo y lo muerdan y piensan que la magia es algo que usted puede manipular. Error grande. Satanás no es manipulable. Verso 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, y añade curiosamente, ni quien consulte a los muertos, que es una práctica muy común a través de los médiums. Por eso la Biblia condena a los hechiceros claramente y a todas las personas que practican cualquier tipo de arte de encantamiento. ¿Por qué? Porque no va a venir la tía, ni la abuelita, ni ningún muerto a contestar, pero sí va a contestar un ser espiritual, que son demonios. Y al contestar y al hablar, primeramente las personas evocan los sentimientos que tenían hacia la persona, y entonces se identifican, nada más que ignoran quién es con el que están hablando. Ignoran cuando hacen sortilegios o practican algún tipo de magia, ignoran que a través de esas prácticas están abriendo puertas. Como decían claramente las personas que estaban ahí filmadas, y como lo dijeron claramente en el video, no eran actores, eran filmaciones de hechos reales, de gente que practica eso al día de hoy. Los testimonios no eran actuados, eran testimonios de gente que vive y que vivió dentro de ese mundo y que está dando lo que realmente la gente no sabe, pero que dentro de ahí está ocurriendo. Entonces, dice la Biblia que esto Dios le llama abominaciones, no le llama detalles, no le llama cultura, no le llama valores culturales, le llama abominación. No sea hallado en ti quien practique o quien haga estas cosas. Verso 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y es más, Dios les recuerda algo muy importante. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Les recuerda, ¿sabes qué? Pueblo de Israel, esta gente está siendo desposeída de su tierra no porque tú seas mejor que ellos, no, porque no eran un dechado de virtudes el pueblo de Israel, sino por sus abominaciones que han llegado al límite. Por eso yo los estoy echando fuera a ellos y te estoy metiendo a ti. Ten cuidado, porque si llegas tú a hacer lo mismo que ellos hacen, igual te va a pasar a ti. Vas a seguir exactamente el mismo camino que ellos ya siguieron. Verso 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. En ese sentido, ¿a qué se refiere la perfección que Dios pide? En el contexto tiene que ver en el ámbito moral, en el ámbito de que su culto y su adoración y su búsqueda sean únicamente al Dios único y verdadero. Nada más. Verso 14, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Para protegerlo a usted, para proteger a su familia, para protegerlo del error y del engaño.
Satanás es muy hábil. Dice la Biblia en 2 de Corintios 11:14. Lo siguiente. 2 de Corintios 11, versículo 14. Dice la Escritura, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, bajo la fachada, como vemos, de algo inocente, bajo la fachada de algo cultural, ¿verdad?, entre comillas, es que son nuestros, pues sí, nuestros valores de los indígenas, que también adoraban a los demonios, porque finalmente es lo que conocían. Bajo esas figuras de preservar nuestras tradiciones o nuestra identidad, ¿verdad?, entre comillas, entonces se introducen prácticas para que las personas vivan apegadas a ellas y simplemente pues se identifiquen con ellas también. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces tenga cuidado. ¿Qué nos dice la Biblia que debemos de hacer? Las personas cuando preguntan sobre estos puntos a veces me dicen, bueno, pero es que ¿qué tiene de malo? Yo voy, y pues es que es una tradición, yo voy en mi familia, voy con mi esposa, con mis hijos, y es que es una cuestión cultural. Le digo, sí, está bien, o sea, yo no digo que no, ni digo que no sea malo que estés con tu familia, pero ve el contexto y entiende lo que dice la Biblia. Filipenses 4:8 nos da otro principio más. Creo que la pregunta no es ¿qué tiene de malo? La pregunta correcta es ¿qué tiene de bueno? Y de esa forma podemos empezar a darnos cuenta que muchas cosas que hacemos no las haríamos si preguntáramos qué tiene de bueno en lugar de preguntar qué tiene de malo. Dice en este texto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cuál es la instrucción del apóstol? Creo que es precisamente orientada a la pregunta que le acabo de comentar. Bueno, no te preguntes si algo tiene de malo, mejor pregúntate qué tiene de bueno. Y vas a ver que te contestas más rápido. ¿Hay algo verdadero en el Halloween, el Día de Muertos? ¿Hay algo honesto? ¿Hay algo justo? ¿Hay algo puro? ¿Hay algo amable? ¿Hay algo que es de buen nombre? Obviamente el contexto es a los ojos de Dios. ¿Hay algo que tiene alguna virtud? ¿Es digno de alabanza? Si alguna de las cosas de aquí, con una que se conteste no, bueno, mejor evítalo. No lo tomes, ¿para qué? En esto pensad. Ni siquiera dice esto hacer, dice en esto pensad. El pensamiento es el preludio para las acciones. Todo lo que usted hace, lo hace porque antes lo piensa, ¿verdad? No es un robot. Bueno, si ni siquiera te dice, si ni siquiera hay que pensar en eso, pues mucho menos hay que hacerlo, por supuesto. Otro principio, Romanos 12, versículo 9. Dice la Escritura, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Es curioso cómo la Biblia no nos dice solamente que no lo hagamos. Podría decir la Biblia, pues no hagas lo malo. Pero realmente cuando uno busca la santidad delante de Dios, la cuestión no es dejar de hacer lo malo, va más allá. La idea es aborrece lo que es malo. Porque todo aquello que usted no aborrece, la verdad es que después lo puede acabar volver a practicar nuevamente. Si usted no llega a aborrecer su propio pecado, va a ser muy factible que usted vuelva a practicar aunque lo haya dejado. Porque no lo aborreció, porque no le causó una repulsión, porque no llegó al punto de abandonarlo más que a decir, no lo hago. No, hay que aborrecer lo que es malo. Aborrece lo malo y sigue lo bueno. Se da cuenta que es un contraste muy fuerte. ¿Es blanco o es negro? No nos da Dios la opción a los grises. Nos maneja algo demasiado radical. 1 Tesalonicenses 5:21, otra instrucción más. Examinadlo todo. ¿Y esto tiene que ver con qué? Pues con todo. Examinadlo todo. Las culturas, las costumbres, nuestras tradiciones. Examínalo todo. Examinar tiene que ver como cuando algo se pone, como si yo quiero examinar este aparato, pues me pongo a mirarlo detenidamente. No me conformo con verlo y decir está bien. Me pongo a observarlo, lo muevo,
lo examino perfectamente para buscar algo. Bueno, dice la Biblia, examina todo y retén lo que es bueno. Obviamente, si algo no tiene algo de bueno, ¿qué nos quiere decir el texto que hagamos? Pues deséchalo. Examínalo todo. Y eso nos lleva a pensar que aún la forma, como decía al comienzo, en cómo hemos sido educados, también debe ser examinada. Puede que sus padres a usted le hayan enseñado lo mejor que ellos creyeran, lo que ellos creían que era lo mejor. Y ciertamente era tal vez lo mejor a lo que ellos tenían acceso. Pero no quiere decir que sea lo que Dios aprueba. Puede ser que sus padres, con mucho amor, con dedicación, le hayan instruido a hacer cosas que no son correctas. Bueno, usted que ya tiene ahora uso de razón, usted que tiene la Escritura, usted que quiere buscar a Dios, va a empezar a examinar lo que usted hace en su vida. Y es una de las formas más sencillas de darnos cuenta qué es lo bueno y lo malo, cuando empezamos a examinar, oye, ¿y esto por qué lo hago? Porque a veces lo hacemos porque es una costumbre solamente. Muchas cosas las hacemos como un acto reflejo, nada más, porque así estamos acostumbrados a hacerlas. Hay gente que llega a su casa y llegando inmediatamente prende el televisor. Y ni lo está viendo, pero lo prende. ¿Por qué lo hace? Costumbre. Se acostumbró ya a prender la televisión. Y aunque lo vea o no lo vea, sea bueno lo que pasa ahí o sea malo, pues hay que prenderla. No, ponte a pensar, ¿por qué lo haces? Bueno, pues es que, ¿pero por qué? Sí, ok, la prendes, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Hay algo bueno? ¿Algo amable, algo honesto, algo justo, algo digno de alabanza? No, pero pues, entonces ¿por qué lo haces? Pues no, como que no está bien, ¿verdad? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Examina todo y retén lo bueno. El verso 22 añade, absteneos de toda especie de mal. Toda especie de mal, ¿por qué? Porque Dios sabía que el hombre en su perversidad iba a inventar muchas cosas. Alguno dirá, bueno, es que la Biblia no dice en ningún lugar que no celebres Halloween, pues tampoco dice que no te inyectes cocaína en las venas. Y no porque no diga que no te inyectes cocaína, tú te vas a inyectar. ¿Por qué no te inyectas cocaína en las venas entonces? Pues porque no me conviene. Bueno, exactamente lo acabas de decir. La Biblia no habla de todos los pecados posibles. Los hombres inventan pecados nuevos. Conforme su maldad crece, la gente inventa nuevas formas de hacer lo malo. Lo que la Escritura nos da son principios bíblicos. La Biblia habla de las borracheras, por ejemplo. En las obras de la carne se habla acerca de la farmacodependencia, farmaquía, que es la palabra hechicería en español. Bueno, tiene que ver con la fabricación de pócimas, de todo tipo de elementos, naturales o no, cuya finalidad sea abstraerte de la realidad o manipularla. Es hechicería. La drogadicción cae en el pecado de la hechicería, por ejemplo. Y la Biblia dice en Apocalipsis 22 que los hechiceros serán echados al lago de fuego y azufre. Bueno, ahí está un principio de por qué la drogadicción es un pecado. Aunque la Biblia no dice no te drogarás, o no dice no te inyectarás cocaína, no fumarás marihuana, en ningún lado lo dice. Pero los principios bíblicos nos hacen entender cómo debemos entender las cosas. Por eso dice la Biblia, absteneos de toda especie de mal. Generalmente las preguntas, ¿esto está bien o está mal? Ya cuando en tu conciencia hay dudas, te recomiendo mejor no lo hagas y mejor investiga a fondo. Ten cuidado. Por eso Dios te dejó una conciencia para que pudieras entender. Y en el caso del día de Halloween o de muertos exactamente pasa lo mismo. Usted se da cuenta que la gente lo hace únicamente porque siempre lo ha hecho, por eso lo hace. Y por eso el día martes y miércoles, que son los días feriados, la gente va a estar inundando los panteones. Y va a estar haciendo cosas que ni entiende por qué las hace, no conoce el trasfondo y no entiende que lo que está haciendo es algo abominable a los ojos de Dios, pero con todo lo van a continuar haciendo. ¿Quién es la responsabilidad? De cada persona. La Biblia allí está. La Biblia está escrita, nadie te puede ocultar, aquí tú la puedes leer por ti mismo. Si te engaña alguien es porque tú dejaste que te engañaran, o porque tú quisiste, o porque te convenía que te engañaran. Es triste ver que no pocas iglesias, sean católicas o evangélicas, por ignorar el estudio serio de la Biblia, se induce a los fieles a celebrar alguna forma de estos rituales, dándoles apariencia de algo inofensivo. Tenga mucho cuidado. Halloween o Día de Muertos aquí en México nunca ha sido una festividad cristiana,
y ningún cristiano cuyo fundamento es la Biblia, y ninguna persona que quiere agradar a Dios, aunque no sea cristiana, puede participar o permitirse tener parte en estas festividades disfrazadas, ya sea en su hogar o en las esferas en que tiene influencia, porque es una abominación a Dios, es algo que Dios desaprueba. Su origen es netamente pagano, no tiene nada que ver con la Biblia, ni con lo bueno ni con lo justo, y además es la expresión moderna del pecado de aquellos hombres que en la antigüedad vivieron e hicieron sus cultos a alguien más que no era Dios. Y la Biblia dice: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él honrarás. Cualquier otro tipo de adoración a personas, a ángeles, principados, potestados o como se llamen, está prohibida por la palabra de Dios. Así pues, entonces, concluimos de esta forma que la verdad sobre Halloween o el Día de Muertos es que es un ritual pagano, disfrazado de cristiano, barnizado por los españoles cuando nos conquistaron, y que la gente simplemente ha seguido haciendo, y entendemos así entonces por qué la Biblia dice que las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque la gente hace muchas cosas para las cuales no se ha puesto a reflexionar jamás en lo que implican y en lo que están haciendo. Aquellos que les interese este artículo, que trae mucha información sobre el Halloween, va a estar disponible para que lo puedan adquirir aquí afuera. Son 4 cuartillas. Y viene tanto lo que es la historia de cómo se formó lo que hoy conocemos como Halloween, cómo la iglesia cristiana, entre comillas, se mezcló, lo que el Halloween moderno es, y también lo que el Día de Muertos es, de dónde viene, y por último, una fundamentación bíblica de por qué es algo que no es agradable ante los ojos de Dios y que puede llevar a los hombres, o que los está llevando de hecho, cada vez más lejos de por sí de Dios en su lugar. ¿Amén? ¿Estamos claros? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a despedirnos, a terminar esta reunión. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos ayuda a mirar claramente en dónde ponemos nuestros pies. Nos ayuda a discernir entre lo que es bueno y lo que no lo es, Señor. Y nos da parámetros para que podamos usar nuestra mente y nuestra razón, a fin de que podamos servirte y adorarte como tú eres digno de ser adorado, Señor. Padre, gracias por esto que miramos. Gracias porque podemos entender la mentira y porque podemos entender el disfraz bajo el cual Satanás busca atraer a muchos. Te damos hoy gracias en este día, en el nombre de